Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy vamos a analizar el proyecto de ley orgánica de libre expresión, esta iniciativa que se discute al interior del Parlamento ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto del análisis, la discusión de esta iniciativa legal al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, hemos invitado al legislador Fernando Cedeño. Revisemos su perfil. Fernando Cedeño, abogado, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, asambleísta por la provincia de Manabí, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Y para complementar este diálogo hemos invitado a la asambleísta Marjorie Chávez, quien será la ponente del informe. Revisemos su perfil. Marjorie Chávez, economista y abogada, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, integrante del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Fue en marzo pasado que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de libre expresión. Este texto, que aglutina al menos 5 iniciativas legales que corresponden al proyecto de reformas a la actual ley orgánica de comunicación. Ya existe la convocatoria al debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, el mismo que se efectuará en los próximos días. ¿En qué consiste la discusión, la elaboración de este documento? Lo vamos a revisar en el siguiente video. Este proyecto tiene como objetivo promover el derecho a la libertad de expresión y proteger a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como los derechos de quienes laboran en los medios de comunicación. Así justificó la asambleísta Marjorie Chávez al proyecto de ley para la garantía, promoción y protección de libertad de prensa, opinión, expresión y de comunicación, que ya cuenta con informe para segundo debate. Lo que buscamos es pasar de un modelo de censura y censura previa, que es lo que tenemos actualmente, a un modelo de corregulación y sobre todo de responsabilidad ulterior. Y es que la Comisión de Relaciones Internacionales dio paso al informe para segundo debate de la iniciativa legal con 5 votos afirmativos. El presidente de la mesa legislativa, Juan Fernando Flores, informó que el proyecto recoge las propuestas de 5 iniciativas legales presentados por el presidente de la República, por los asambleístas Marjorie Chávez, Fernando Villavicencio, Marcela Holguín, Dina Farinango y el ex legislador Juan Cárdenas. Sino que pasamos a un proceso de corregulación, donde hay un consejo que ahora no será dirigido por el Ejecutivo, sino que serán los representantes de la función de transparencia en conjunto de representantes de otros consejos. Los votos en contra fueron del asambleísta por Pachacutic, Ángel Maita, y de los legisladores de UNES, Raiza Corral, Fernando Cedeño y Mónica Palacios. Necesitamos una ley que proteja la integridad y el buen nombre de la población ecuatoriana. Este proyecto no está acogiendo las necesidades que hay para regular a la prensa en este sentido. El informe será remitido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien deberá convocar a los legisladores para el debate definitivo. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos elementos respecto de lo que compone este informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de libertad de prensa, que ya está listo para ser debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya existe la convocatoria por parte de la presidenta del Parlamento ecuatoriano, Guadalupe Llori Abarca. Y vamos a conversar sobre esta iniciativa. Vamos a saludar ya con nuestros invitados. Voy a empezar con usted, asambleísta Marjorie Chávez. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo y un abrazo a toda su audiencia.
Gracias, legisladora. Asambleísta Fernando Cedeño, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. No, gracias a usted, Ricardo, y compartir en esta tarde con Marjorie. Para mí siempre es un privilegio. Gracias, legisladores. Bueno, este programa se transmite por la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa y la radio de la Asamblea Nacional. Asambleísta Marjorie Chávez, voy a empezar con usted. Fue el 21 de marzo donde la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó ya el informe para segundo debate de este que se denomina Proyecto de Ley de Libertad de Prensa. Finalmente la mesa legislativa decidió aglutinar al menos 5 iniciativas legales. Conozcamos un poco el contexto en el que se da esta iniciativa legal, por favor. Efectivamente, bueno, vamos trabajando varios meses. La primera propuesta de ley la envió el Ejecutivo y a raíz de eso pues se han aglutinado otras iniciativas legislativas de diferentes legisladores, también con otros que quedaban en cola del periodo anterior, como tú lo has mencionado, el del asambleísta Cárdenas de UNES. Entonces también no solo es una decisión política, sino pues un cumplimiento a la ley y al reglamento, el aglutinar todos estos proyectos de ley con la conexidad pues del tema de libre expresión y comunicación. De esta manera pues se han unificado 5 proyectos, 4 del legislativo y el enviado por el presidente de la República. Hemos tenido un amplio debate, hemos tenido muchas mesas de trabajo, mesas técnicas, hemos acogido también las observaciones de la sociedad civil en el primer y segundo debate y finalmente, como tú lo mencionaste, pues ya está listo el proyecto, el informe para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. No ha sido fácil, Fernando, colega, apreciado colega de la comisión, pues conoce bien todo el trabajo que hemos realizado, de manera que también, por supuesto, hay un trabajo importante de los asesores de la Comisión de Relaciones Internacionales, encabezada por el presidente Juan Fernando Flores, quienes pues ayudaron a la comisión y a los legisladores también a hacer este ejercicio de voluntad política, de desprendimiento y ser capaces de aglutinar estas 5 propuestas que en algunos casos, algunos articulados quizá eran pues bastante antagónicas, se podría decir de alguna manera, pero se hizo un gran trabajo, tuvimos voluntad política y a pesar pues de que no fue por unanimidad, la votación fue aprobado. Asambleísta Fernando Cedeño, ¿por qué es necesario hablar de una reforma a la actual Ley Orgánica de Comunicación? Y haciendo un recorderis, la actual normativa está vigente desde el 2013, cuando el Parlamento ecuatoriano decidió dar paso a una Ley Orgánica de Comunicación. En el año 2018 hubo una primera reforma, se eliminó todo el capítulo correspondiente al tema sancionatorio, el régimen sancionatorio. Año 2020 sucedió una segunda reforma y ahora prácticamente se la está modificando, si uno quisiera verlo así, de manera integral. ¿Por qué es necesario modificar esta ley? Bueno, yo no soy partidario de la modificación. ¿Usted no lo es? No lo es, no soy. Uno, porque lastimosamente esta es una ley que incomodó desde el principio en que se expidió en junio del 2013, incomoda mucho a las grandes corporaciones mediáticas en el país que ven lesionados en la expedición de esta ley sus intereses. Y es por eso que esta es una ley que contempla básicamente y entiende que los derechos humanos son integrales e indivisibles. Tan importante es el derecho a la libertad de expresión como el derecho al buen nombre y a la honra que tenemos todas las personas. Y además es una ley que ha sido, como usted lo manifestó, mutilada. ¿Mutilada? Mutilada, claro, en la reforma que hicieron en el año 2019 en el gobierno de Lenín Moreno, sufrió una importante mutilación, como es quitarles algún tipo de competencia en lo que usted denominaba el régimen sancionatorio. Entonces le fueron vaciando de contenido hasta los actuales momentos. Tanto es así que en el gobierno de Lasso se deroga el reglamento a la ley. Y eso al final a veces nadie lo dice ni nadie nos acordamos. O sea, tenemos una ley vigente pero que no tiene un reglamento porque ha sido derogado por el Ejecutivo. En esa perspectiva se presenta, y esta fue una de las primeras acciones del Ejecutivo, la primera ley que envía el Ejecutivo al día siguiente de nuestra posición es una ley, el día 25 de mayo, la Asamblea Nacional recibió el proyecto del Ejecutivo, un proyecto mal estructurado que, no dicho por mí, dicho por el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, que vulneraba derechos, que
que alteraba el órgano jurídico, creo que era 18 artículos, una ley muy mal redactada, mal estructurada, y eso llevó que un grupo de legisladores, donde está Marjorie Chávez, con Fernando Villavicencio y con el apoyo de una organización no gubernamental ligada al tema mediático como es Fundamedio, presentaron un proyecto alternativo a este, ¿no? Un proyecto ya mejor estructurado, de 41 artículos que efectivamente entró. Aquí la primera pregunta que nos llevó era ¿por qué este proyecto llega a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana? Esa fue una decisión que la adoptó el Consejo de Administración. Sí, pero hay que preguntarse por qué. Pues usted como periodista dice, oiga, como que no, algo no está bien que llegue precisamente, y me lo han preguntado muchas veces colegas del periodismo, en la que dicen, bueno, ¿y por qué llegó? Y yo creo que el argumento era que había una mayoría por parte del bloque en el poder, en el Ejecutivo, y la conducción. No se olvide que el presidente de la comisión es el jefe de la bancada de Creo, ¿no? Entonces, y hay una mayoría que también es importante recalcarlo, porque el trabajo en la comisión es un trabajo que se realiza de manera armónica y consensuada en la mayor parte de los temas. El único punto que realmente hemos tenido niveles de divergencia, tanto es así que, como lo decía Marjorie, la votación no fue de manera unánime, fue 4 a 5, ¿no? A 5 miembros, pero en la mayor parte, casi en la totalidad del trabajo cotidiano de la comisión, procuramos que sea en función de unanimidad. Vamos a seguir desmenuzando. Asambleísta Marjorie Chávez, voy con la primera pregunta entonces. ¿Por qué es necesario modificar esta ley orgánica de comunicación? Decía que revisando el texto prácticamente se modifica toda la actual ley orgánica de comunicación porque está vigente todavía. No, no es prácticamente. De hecho, tenemos una derogatoria que deroga la ley actual. Una disposición derogatoria. Así es. Okay. Y lo que buscamos es justamente cambiar el modelo totalmente. En la técnica parlamentaria no existe una definición de cuándo es una reforma total o parcial, a partir de qué número de articulados, qué porcentaje, etcétera. Pero en este caso, pues realmente lo que cambiamos, más allá de la dogmática parlamentaria, lo que cambiamos es el modelo total, es decir, lo que motiva el espíritu de la ley. Y es por eso que es importante cambiarla, es decir, no puedes coexistir un modelo de autorregulación, corregulación, como lo tenemos claramente definido, un modelo de responsabilidad ulterior, al mismo tiempo que existe un modelo de censura previa, indirecta o directa, si bien se han hecho modificaciones, como usted lo mencionó, desde el 2013, bueno, vienen las modificaciones que han sido importantes sin duda en el 2019, otras pequeñitas después, pues no ha sido suficiente, porque la esencia del proyecto, Ricardo, sigue siendo la misma. Entonces, por eso es tan importante esta derogatoria que le comento, porque vamos a cambiar de un modelo, y quienes nos escuchan, que sepan que lo que buscamos es cambiar un modelo de censura previa, directa o indirecta, a un modelo de corregulación y a un modelo de responsabilidad ulterior. Es decir, uno es responsable, por supuesto que sí, con todas las herramientas jurídicas para hacerlo, pero luego de haber emitido la información o el comentario. Asambleísta, durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional se discutió este concepto, si se quiere, de la autorregulación. Finalmente, en la mesa legislativa y en el informe final, modificaron el concepto a la corregulación. ¿Cuál es la diferencia? Y entiendo que por ahí también pasa el cambiar el espíritu, el modelo que usted dice de la actual normativa a esta nueva iniciativa legal. Sí, el modelo es un modelo de responsabilidad ulterior y corregulación. ¿Y qué es esta corregulación? Por supuesto, queremos que exista una referencia normativa, pero también al hablar de libertad de expresión, recordemos que esta no es una ley solo de comunicación o para comunicadores, esto es una ley para los 17.5 millones de ecuatorianos. Entonces hablamos de libre expresión, en general, para todos los ciudadanos, no solo para los medios de comunicación o los comunicadores. Por supuesto, defendemos a los periodistas y el ejercicio, pero la corregulación significa que existe una normativa, por supuesto, pero también te da al ciudadano, a los medios de comunicación, la capacidad de generar sus propios códigos deontológicos y de regularse a sí mismo. ¿Se elimina entonces todo el apartado de
los códigos deontológicos, ¿eso ya no existirá en la norma? Eso lo quiero entender. Lo que existe es los códigos deontológicos existen a través del Consejo de Comunicación con las nuevas funciones que están establecidas, quienes van a dar los lineamientos y el apoyo para que los medios sean capaces de generarlos, ¿verdad? Lo emitirá el Consejo entonces. Los lineamientos. ¿Ya? Pero yo no le puedo decir a usted, Ricardo, como medio de comunicación, ¿qué considera usted que es ético y que no es ético? ¿Qué considera usted que es libre expresión y que no es libre expresión? O sea, hay un elemento regulador, por supuesto, que marca los límites razonables, absolutamente cumpliendo los estándares internacionales y las recomendaciones de los relatores. Como bien lo dijo Fernando, hemos trabajado con la sociedad civil y es un resultado de la sociedad civil de muchos años, no solo de nuestro debate, ¿verdad? Pero también, pues, los medios tienen la capacidad de decidir cuáles son sus líneas editoriales y cómo se regulan internamente. Definir los códigos deontológicos, que me parece que pocos medios de comunicación lo han definido, precisamente. Ese es un tema todavía Por un poco eso más amplio justamente de esta ley va a ayudar también y protege a las audiencias, porque además ayuda a la generación de estos códigos que van a ayudar a identificar con claridad al quien consume la información las líneas editoriales de cada uno de los medios. Bien, asambleísta Fernando Cedeño, la legisladora Marjorie Chávez ha señalado que existe dentro de este proyecto de ley un elemento regulador. Y la pregunta es, ¿los medios de comunicación tienen o estamos, me incluyo, en la facultad de autorregularnos o de corregularnos? A ver, yo antes de eso quisiera hacer una precisión que me parece muy importante, porque en la actual ley, esa ley que ha sido ya disminuida en su contenido, la ley del 2013 y con sus respectivas reformas, en ninguna parte habla de la censura previa. Es más, se prohíbe la censura previa, sino que lastimosamente usamos de manera maniquea algunos términos para tratar de desvirtuar el contenido, lo que sí existe y que existe incluso en los proyectos que estamos ahorita analizando, lo que es la responsabilidad ulterior, que es otra cosa, pero no existe en la Ley Orgánica de Comunicación, en ninguno de sus 119 artículos, no existe la censura. Es más, existe un articulado preciso que dice se prohíbe la censura previa. Por lo tanto, a veces nos dejamos llevar por este pensamiento hegemónico que trata de darnos pensando, y eso hay que. Segundo, efectivamente tenemos una ley que suprime y deja libertad a los medios de comunicación para que sean sus propios medios los que definan sus propios códigos deontológicos o sus códigos éticos de conducta. O sea, en la sala de redacción de cada medio deben determinar. Y olvidamos qué pasaba antes de la ley de comunicación. Yo personalmente vengo de una provincia, por ejemplo, donde había un abuso de los medios, principalmente de algunas radios, donde, por ejemplo, el derecho a la honra y el buen nombre de la persona era al final del día, en cada noticiero, era alterado, era manoseado, era ultrajado. Entonces, por eso yo empecé diciendo la importancia de entender que los derechos humanos son indivisibles, son fundamentales y debemos amparar. Entonces, pero podemos ir desmenuzando. Entonces, esta es una ley, por ejemplo, que existe un Consejo de Comunicación, pero un Consejo de Comunicación que no tiene atribuciones ni sancionatorias, ni de ningún tipo. Básicamente define supuestamente líneas generales para que sean los propios medios los que se autorregulen o se autocontrolen. Y eso no es posible. Pero uno entendería ahí, legislador, si me permite, uno entendería que finalmente en el 2018, cuando se eliminó ya todo este régimen relacionado con las sanciones, al eliminar a la Superintendencia de la Información y Comunicación, a la Supercom, uno entendía entonces que si un ciudadano deseaba en algún momento exigir, no sé, algún tema, había sido afectado en su honra y deseaba que ésta sea reparada, no dejaba en manos de la justicia. No habíamos caído con esa primera reforma en la otra orilla, en dejar en la mano de la justicia. Por eso siempre yo digo las leyes deben ser perfectibles, por eso hay que modificarlas, hay que estar en permanentemente evaluación. Pero además se olvidaron en el año 2019
de algo que pasó, que fue la consulta popular del 7 de mayo del 2011, donde se disponía, en la pregunta número 9 de esa consulta popular, se disponía de manera expresa la expedición de una ley de comunicación y que se cree el Consejo de Regulación para que regule las difusiones de contenidos de televisión y publicación. Y nos olvidamos de esto, que tuvo una votación formidable para su aprobación por parte del pueblo ecuatoriano, porque a veces hablamos de democracia, pero cuando hacemos consultas directas a la ciudadanía mediante una consulta popular y la misma a veces no nos agrada, al final las vamos dejando olvidadas en el tiempo. Lo que hizo la asamblea anterior en el año 2019 fue precisamente esto. ¿No caímos en la otra orilla al eliminar a la Supercom? En dejar en manos de la justicia un tema de reparación integral en el caso de que un ciudadano sienta afectado su derecho, sí, la honra. Y ahorita vemos que al final no hay ningún tipo de control hacia los medios. O sea, si usted ve el tratamiento, por ejemplo, el mal manejo de carácter periodístico que ha tenido, por ejemplo, La Libertad de Jorge Glass. ¿Usted ha visto, por ejemplo, en un programa en las grandes corporaciones mediáticas una posición de contraste? Por ahí salió el otro día que en una radio tenían a 4 personajes, uno más parcializado en una posición que otro. Usted ve la reunión de ayer, por ejemplo, en la presidencia, donde está el presidente, parte de su gabinete, con los dueños de algunos grandes medios de comunicación en el país y algunos periodistas definiendo qué hacer y trazar la ruta en función de generar este proceso de persecución que debemos dejarlo a un lado para generar un clima de estabilidad democrática en el país. Me gustaría allí tener una reacción de la asambleísta Marjorie Chávez. ¿Qué define este proyecto de ley frente a este tipo de situaciones? Ricardo, lo único que nos garantiza pluralidad de opiniones es justamente la libre expresión. Este proyecto lo que busca es dar una herramienta a todos quienes ejercen la comunicación y a todos los ciudadanos de seguridad para poder ser justamente lo que ustedes hacen, un elemento de contrapesos que pues puedan informar, que puedan decir su opinión sin miedo, que no sea el miedo lo que moviliza o no. Por supuesto, aquí pues tendremos de todo, hay diferentes medios, algunos se han identificado claramente con una posición, otros no, pero quien debe elegir y quien debe estar protegido es la audiencia, no los políticos de turno. Entonces, si nosotros queremos mantener un proyecto de ley que está diseñado para proteger a quien tiene el poder de turno, pues estamos en un error. Recordemos que varios de los problemas que trajo el proyecto enviado por el presidente el 25 de mayo, como lo mencionó Fernando y lo hemos debatido ampliamente en la comisión, es que, por ejemplo, entre otros temas de constitucionalidad o posibles vicios, no incluía el Consejo de Comunicación, con el nombre que se le quiera dar, ¿verdad? Esto es, por supuesto, un precepto que viene de una consulta popular y nosotros lo hemos respetado, así como hemos respetado todas las demás disposiciones legales. Pero lo que buscamos aquí es que sea la ciudadanía, las audiencias y los medios los que tienen una herramienta para poder trabajar libremente y no que sea una herramienta para proteger a los políticos. Entonces, muchas veces decimos, pero se dice, hay ciertos medios que hablan mal de los políticos, pero también hay otros que hablan bien. Entonces, en la pluralidad la ciudadanía tiene dónde elegir. Lo que sí tiene que quedar claro es que no estamos buscando un cuerpo legal que proteja a quien tiene el control del poder político. Y eso es un error, porque no estamos legislando los 137 asambleístas para proteger la honra de los 137 asambleístas. Estamos legislando para dar una herramienta de control del poder y lo que buscamos es también definir claramente cuáles son los discursos protegidos de los no protegidos, qué es una opinión, cómo se diferencia con la información. Todos estos son conceptos que están claramente definidos, que además también definen nuestro nivel de tolerancia, porque quienes estamos en el ejercicio del poder en diferentes espacios tenemos que tener un nivel de tolerancia diferente porque estamos ante el escrutinio público. Todo eso está aquí claramente identificado y le reitero a quienes nos escuchan y nos ven a través de su señal que lo que buscamos es que esto no sea, como actualmente lo es, una herramienta para quien tiene el control político, porque actualmente, por ejemplo, el Consejo de Comunicación, ¿quién lo preside?
El Ejecutivo. Además, eso un delegado, un representante del Ejecutivo. Pero claro. el representante del Ejecutivo, eso además por un precepto constitucional está mal y nadie ha dicho nada. ¿Cómo puede ser posible que quien tiene que controlar es el mismo controlado? Entonces eso tenemos que cambiarlo y eso sí lo incluimos en nuestro proyecto. Asambleísta, tal vez en la construcción de este informe hubo la posibilidad de debatir la inclusión de una instancia como la Supercom. Quisiera insistir en esto, ¿por qué? Porque muchos de los ciudadanos, por ejemplo, hace pocos días sucedió el caso de un compañero periodista que tuvo que recurrir a instancias legales para defenderse de una acusación en donde supuestamente habría incumplido normativas o preceptos periodísticos. ¿No era mejor resolver, antes de acudir a la justicia ordinaria, resolverlo ante una instancia especializada, técnica en el ámbito periodístico? En la justicia especializada debería haber jueces capaces de resolver aquello, ¿verdad? Las herramientas existen en nuestro proyecto de ley, lo que están es acoplados a los estándares internacionales. Fernando mencionó que ya existe la réplica, la rectificación. En el proyecto enviado por el presidente no estaba la rectificación, nosotros lo hemos incorporado. ¿Que se cumpla, asambleísta? Por supuesto que es posible que se cumpla. Hay que hacer uso de los recursos. Y por supuesto también está en manos de la justicia. Pero la idea, nosotros también hemos incluido al defensor de audiencias, que va a hacer esta mediación que mencionas tú, entre los medios de comunicación y quien se sienta afectado. Es una herramienta adicional que está como pues, una alternativa de solución de conflictos. Si es que pues, lo necesita, cuenta con las herramientas desde digamos, el lado judicial, la réplica, la rectificación y otras sanciones, pues de acuerdo también, si es necesario, en el ámbito penal. Pero lo que no podemos hacer es tener una institución, como ocurría antes, que es juez y parte, que impuso unas multas, digamos, exorbitantes a los medios de comunicación, que en su mayoría hizo que quebraran los medios de comunicación y que además fue un ejercicio del poder, de control político. Entonces, que la gente no podía comunicar asertivamente, objetivamente, tenía miedo y pues si no les gustaba, pues fueron clausurados. Recordemos que cuando vemos cifras, quien utilizó en su mayoría el 67% de los casos, de los procesos que existieron con la ley de comunicación, fueron ejercidos por alcaldes y por quienes están en la representación de los gobiernos provinciales y los prefectos, por autoridades, cuando realmente lo que tenemos que hacer es proteger a la ciudadanía y a las audiencias. Asambleísta Fernando Cedeño, en su momento muchas críticas recibió la Supercom. ¿No era mejor o no era preferible modificar la estructura de este organismo antes que eliminarlo como tal? Por eso, por supuesto. Por eso es que nosotros, y aquí quiero hacer una aclaración inicial en cuanto a la aplicación de los diferentes proyectos, que realmente no se pudieron unificar nunca las propuestas de Marcela Holguín, la propuesta de Rosa Cerda, ni la propuesta del asambleísta. De Dina Farinango, perdón, de Dina Farinango de Pachacuti, y el de Marcelo Holguín y también del asambleísta del Cañar del periodo anterior. Juan Cárdenas. Juanito, discúlpame, también me ha pasado el Alzheimer. No se pudieron unificar, ¿por qué? Porque esas eran reformas a la actual ley. A la vigente. Y esta es una nueva ley que es totalmente diferente. Pero no se por eso es que nosotros hemos presentado un informe de minoría que lo hemos presentado para que en el caso de que no sea aprobado el informe de mayoría podamos tener una alternativa a la ley. Claro. Entonces, aquí hay algunas precisiones que yo sí creo importante hacerlo. Cuando estaba vigente la ley en su integralidad, ningún medio fue clausurado, ningún medio de comunicación. Pero hubo sanciones. Sanciones sí. Cerraron porque al final no vendían, habían periódicos que simplemente no vendían y al final terminaron cerrando, pero por sus propias voluntades, por un tema de mercado, no un tema del que el Estado influyó. ¿No tenía nada que ver con la ley, con la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación? Bueno, la ley estaba ahí para cumplirla, pero tanto es así que hay otros medios que todavía perduran. Entonces, pero no hubo en el régimen sancionatorio, antes de irme a la pausa rápidamente, en el régimen sancionatorio, ¿de alguna u otra manera el gobierno nacional o quien detentaba el poder en ese momento no era juez y parte?
No, porque usted como Estado tiene que regular. No, antes sí había conflictos de intereses. Mire, antes en todos los organismos colegiados del Estado había un organismo, había el ente regulador y los regulados. Entonces, eso es conflicto de intereses. Acá no. Acá al final era el Estado quien daba las líneas y al final los regulados tienen que cumplirlas. ¿No era el delegado del gobierno nacional quien estaba al frente de ese organismo de la Supercom? Ya, pero representando a los ecuatorianos. Okay. No había la intromisión de los sectores privados, que donde se produce una relación colusoria. De acuerdo. Legisladores, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a entrar a desmenuzar un poco más los apartados de este proyecto de ley orgánica de libertad de prensa, como se denomina y que está a puertas de ser ya debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Conversamos con los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Cedeño respecto del proyecto de ley orgánica de libertad de prensa. Asambleísta Marjorie Chávez, voy a empezar con usted este segundo bloque y uno de los temas que sí ha generado discusión, sobre todo en los medios de comunicación. Separémonos ahora en los medios comunitarios. En la actual ley orgánica de comunicación se establece la redistribución de frecuencias, 33% para los privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios. ¿Qué pasó con este articulado? Y finalmente, de acuerdo a los estudios que ha recibido la Comisión, ¿se logró cumplir con este precepto? No se ha logrado cumplir, pero justamente porque no existen los diferentes incentivos. Esto también es una recomendación internacional respecto al pluralismo que se necesita en un país y en un reglamento, ¿verdad? Esto se mantiene. Esto además, como lo mencionaste, se aglutinaron diferentes proyectos. Esto también estaba incluido en el proyecto enviado por Dina Farinango y esto se ha incorporado. Solo quiero aclarar respecto a si se podían o no podían unificar proyectos, al comentario que hizo Fernando. Realmente lo que se ve desde la técnica parlamentaria es la conexidad y la unidad de materia, no el número de reformas o la profundidad con que se reforme el articulado, y es por eso que pues también desde lo jurídico de la Asamblea Nacional se consideró que sí se podían unificar estos proyectos. Había esta recomendación. Y de hecho la decisión de que sea un nuevo proyecto es una decisión que se tomó ya en el debate dentro de la comisión y además fue votada dentro de la comisión. Entonces, finalmente sí se unificaron, están unificados dentro de este informe para segundo debate. Sí, hay artículos, están, por ejemplo, hay varios, de todo lo que es protección a los periodistas, es parte de la propuesta enviada por Marcela, está la parte de los defensores de audiencias enviado por el exasambleísta Cárdenas, es decir, se ha tomado en cuenta y se ha incorporado en el articulado. Respecto a tu pregunta sobre la redistribución de las frecuencias, lo que nosotros hemos incluido e incorporado, por supuesto, la propuesta de Dina, y también estaba dentro de las demás frecuencias, es el mismo porcentaje, pero ahora necesitamos que eso se cumpla pues, para garantizar la pluralidad. Y para eso, desde mi proyecto inicial que enviamos junto con Fernando Villavicencio, incorporamos los incentivos a los medios comunitarios. ¿Incentivos económicos? Sí, por supuesto, porque no es lo mismo. Pues, ¿cómo van a competir en igualdad de condiciones? Pues cuando concursan por las frecuencias.
No hay manera, un medio comunitario no tiene. Entonces, nosotros hemos incorporado un articulado para apoyar e incentivar económicamente, por supuesto, a los medios comunitarios y se mantiene. Lo que sí hacemos finalmente es separar lo que es el espectro radioeléctrico de la ley, de una ley de libre expresión, porque esto sí es también una herramienta de censura indirecta y además también dentro de los estándares internacionales y las recomendaciones en derechos humanos, pues es una buena práctica, porque pues si no, luego en el ejercicio del poder, cuando sean los concursos de las frecuencias, pues a quien no opina bien, a quien está en el ejercicio del poder, pues ocurren vicios en el procedimiento y no se les asigna las frecuencias, ¿verdad? Entonces nosotros por eso también separamos lo que es el tratamiento del espectro radioeléctrico, porque la libre expresión es un derecho humano. El espectro radioeléctrico es una herramienta que tiene que ser regulada individualmente. ¿El Estado? Y que ¿Queda todavía en por manos del supuesto, Estado? sí, por supuesto. Pero que tiene que ser regulada independientemente porque no habla solo de la comunicación, ahí está pues el internet y otros medios tecnológicos hábiles para la comunicación. Será debatido en otro proyecto de ley. Uno lo entiende entonces que será discutido porque existe un proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones. ¿Será incluido allí entonces todo lo que tenga que ver con el espectro radioeléctrico puntualmente? Sí, así es. ¿Y allí cuál será el rol del Estado? ¿Cuáles son los primeros argumentos? El mismo rol que ejerce actualmente, pero separado de una ley de libre expresión, porque es actualmente, y así funciona, y lo vemos en cómo está la distribución cuando hablamos de por qué medios comunitarios no han cumplido el porcentaje, es porque es una herramienta de censura indirecta. Ok. Asambleísta Fernando Cedeño, ¿cómo garantizamos que los medios de comunicación comunitarios ingresen, no en la lógica de competir con los medios públicos y privados, porque esa es otra discusión, pero cómo formamos o cómo permitimos que precisamente los medios comunitarios tengan un nivel de incidencia informativa en todo lo que tiene que ver con la discusión de los temas políticos, económicos, en fin? Bueno, por eso es importante fortalecer a los medios comunitarios, por eso incluso deben ellos también captar publicidad, ¿no? Que para poder sobrevivir. Yo quisiera hacer otra apreciación. En la reforma que se hizo en el año 2019, se reformó, ya no es 34, 33 y 33. ¿Cómo quedó? Reformaron, pero esto es interesantísimo, porque mire cómo mutilaron la ley. Dice el artículo 106, reserva el espectro radioeléctrico. Las autoridades de telecomunicación planificarán el uso del espectro radioeléctrico para difusión de señal abierta para medios públicos y privados y comunitarios. Se reservará hasta el 34% del espectro radioeléctrico al sector comunitario en función de la demanda. Se reservará en función de la demanda y de la disponibilidad, porcentaje máximo que deberá alcanzarse progresivamente. El 66% del espectro restante será asignado para el sector público y privado en función de la demanda, no debiendo exceder la asignación de frecuencia al sector público en un porcentaje del 10%. O sea, ¿qué le están dando al sector privado? El 56%. Pero esa no puede entenderse como una interpretación de que el gobierno decidió redistribuir las frecuencias. Porque a primera vista debería haber esta pero ya no es una forma equitativa, ya no es una distribución equitativa como estaba en la ley original. Y en ninguna parte del proyecto actual que se está para conocimiento hay ningún articulado sobre la distribución del espectro radioeléctrico. ¿Se retira ese artículo? No hay, no existe. Okay. En el artículo 20, 33 dice, voy a leerlo textualmente. Se establece la división del espectro radioeléctrico de la siguiente manera: 33% para medios privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios. Y de igual manera, pues el proyecto reconoce a los medios comunitarios y además, como lo comenté, establece incentivos para su creación y para su sostenimiento. Además, también el Estado tiene que controlar y no permitir el monopolio y el oligopolio, y también se identifican claramente los límites de participación de empresas extranjeras dentro de medios locales. Si es así, entonces uno entendería que se estaría retomando, no de manera textual, pero sí
el espíritu de la Ley Orgánica de Comunicación, cuando hubo esta distinción de los niveles de distribución de frecuencia para los medios de comunicación? No, el espíritu de la ley es diferente. El modelo es lo que define el espíritu, ¿verdad? Lo que hacemos es cumplir los estándares internacionales. Por supuesto que en un proyecto de ley, como lo dijo Fernando, que es perfectible, existían elementos que cumplían ya quizá esos estándares o que son favorables y que se mantienen, como el Consejo de Comunicación y algunos otros. Pero lo que hacemos aquí es bueno, primero hemos articulado las demás propuestas de los legisladores y hemos cumplido los estándares internacionales para garantizar pluralidad en el contenido y que la ciudadanía pueda tener opciones para elegir qué consumir. Asambleísta Fernando Cedeño, ¿cómo queda finalmente, después de toda esta discusión, las atribuciones que tendrá ahora el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación? ¿Cómo queda estructurado? Entiendo que habrán nuevos partícipes dentro de este organismo colegiado. No, en primer lugar no sé, la denominación no es eso, es un consejo de comunicación. ¿Se lo modifica o queda sí, actualmente? se modifica totalmente, ¿no? Tanto en su parte conceptual, en su composición y en sus competencias, ¿no? Son competencias, a mi modo de ver, muy laxas, muy suaves. Los integrantes efectivamente están determinados en función de las funciones del Estado, quien presidirá un delegado permanente de la función de transparencia y control social. Allí la primera distinción, ya no será un delegado del Ejecutivo. ¿Habrá un delegado de la función hay un delegado de la transparencia? función ejecutiva, pero como un miembro más. Ok. Ya no lo va a presidir. No va a presidir, y hay representantes de la ciudadanía y de la academia, ¿no? Habría que ver cómo los colegios electorales y se materializa y la reglamentación de la ley, porque al final, si hablan de representaciones de organismos, tiene que existir un reglamento y un colegio electoral que designe, ¿no? En este sentido, el representante de la función de transparencia y control social actualmente viene modificándose año a año, si no estoy mal. ¿Tendrá igualmente que rotar en cuanto a la presidencia de este consejo? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, actualmente, como lo dijo Fernando y lo hemos mencionado ya, quien preside es el Ejecutivo y esto pues es un error hasta constitucional. Y esto no puede ocurrir de ninguna manera, porque no deja de ser pues parte del ejecutor, digamos, del gobierno, este Consejo de Comunicación, o como queramos llamarlo. Realmente ahora lo que hemos cambiado es su composición, sus funciones, y va a tener va a ser un actor protagónico en el apoyo a los periodistas, en la generación también de alertas tempranas respecto a abusos frente a la comunicación. Y sí, esperamos que pues el delegado tiene que ser elegido de cada una de las instituciones, porque aquí hablamos de la Asamblea Nacional, hablamos siempre de respetar la institucionalidad, la división de poderes, entonces no podemos inmiscuirnos en cómo son los procedimientos internos de cada una de las instituciones para elegir a sus delegados. Asambleísta, se nos agota ya el tiempo. Rápidamente, ¿qué pasa con las redes sociales? Mucho se habló también de un posible control a través de esta normativa a las redes sociales. Y cuando hablamos de aquello, bueno, la discusión es amplia, pero centrémonos en los medios de comunicación que utilizan precisamente las redes sociales para difundir información. ¿Habrá un control? ¿Qué va a pasar con ellos? Nosotros incluimos, de hecho eso no estaba incluido en los primeros proyectos enviados, nosotros en el proyecto que enviamos con Fernando Villavicencio incluimos al Internet, al contenido en redes, como un elemento importante en el desarrollo. Además, hemos demostrado en diferentes episodios de nuestra historia reciente cómo realmente las redes sociales han ejercido esta presión de contrapesos que los medios, como menciona Fernando, digamos, las grandes corporaciones mediáticas han ocultado. Recordemos lo que pasó en Quito en octubre, ¿verdad? Realmente las redes sociales, los medios virtuales tuvieron un factor preponderante en la opinión pública y esto pues ha ayudado a evidenciar otro tipo de casos. Así que nosotros sí lo incluimos como parte del desarrollo y como parte de este ecosistema de la comunicación. Quisiera un criterio allí, finalmente, asambleísta Fernando Cedeño, ¿es posible regular las redes sociales? Bueno, las redes como tal no, pero sí de pronto los medios digitales, que son dos cosas distintas. Okay. De hecho, perdón que te interrumpa, es justamente así como está, digamos, son las redes o las cuentas de los medios de comunicación.
Claro, porque son dos cosas distintas. Una cosa es el manejo Evidentemente, claro. Y además las diversas plataformas digitales que existen. Lo interesante, incluso yo creo que lo que vemos actualmente, producto yo creo que de la pandemia, es la importancia que han adquirido en la comunicación los medios digitales. Tanto es así que existen medios digitales que tienen mayor niveles de frecuencia, de rating, de sintonía, que medios formales. ¿Cómo será este control? ¿O se sujetarán a los lineamientos de la ley? No he visto realmente el proyecto, o sea, no encuentro todavía en el proyecto algo, porque es un proyecto que no tiene regulaciones reales. Y eso es importante que lo logremos. O sea, esto, yo una vez decía en la comisión, esto es el neoliberalismo en la comunicación. Es el dejar hacer, dejar pasar. Bien, legisladores, el tiempo se nos agotó. Finalmente, conclusiones, empiezo con usted, asambleísta Fernando Cedeño, conclusiones rápidamente, ¿qué es lo que se espera ya de lo que será el debate de este proyecto de ley, por favor? Bueno, esperemos el segundo debate y a ver qué es lo que va a pasar en la sesión respectiva, donde nosotros igual hemos presentado un proyecto de minoría, que en el caso que sea necesario se lo pondrá en consideración del Pleno de la Asamblea. Gracias, legisladora. Asambleísta Marjorie Chávez, conclusiones. Bueno, agradecerte a ti y agradecerle, por supuesto, a la televisión legislativa por el espacio, un abrazo a la audiencia. Y lo que esperamos es que se haga un análisis responsable dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, lejos, digamos, de sectarismo, sino más bien hacer aportes sustantivos, objetivos a un proyecto, porque pues es evidentemente que lo que tenemos actualmente no está funcionando bien y necesitamos modificarlo de acorde a la realidad que estamos viviendo y por supuesto cumpliendo los estándares internacionales. Este proyecto enfáticamente lo que busca es cambiar la censura previa, directa o indirecta, a un proyecto de responsabilidad ulterior donde no se habla de libertinaje de ninguna manera, sino más bien se protege a las audiencias y se da las herramientas necesarias para que la comunicación y la libre expresión sea una herramienta de contrapesos al poder de turno. Bien, asambleísta Marjorie Chávez, gracias por estar con nosotros. Asambleísta Fernando Cedeño, gracias por estar con nosotros. Gracias, amigas y amigos. Allí dos visiones respecto de este proyecto de ley que será todavía discutido, debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima edición.